El Ecuador contemporáneo en el que vivimos hoy en día está atravesando por procesos de radicalización, de cambio de sus matrices productivas y energéticas. Al mismo tiempo consideramos que es necesario que acompañe a ese cambio radical el cambio también de la matriz cultural. ¿Y qué significa la matriz cultural? Tiene tres dimensiones esenciales o conceptos. En ese sentido, hablaríamos que la matriz cultural es un proceso, pero al mismo tiempo es un recurso, pero también un derecho. Estas tres dimensiones hacen posible que haya una radicalización en el cambio de esta matriz cultural. Básicamente, como proceso, hablamos de lo cultural. Ya no es la cultura estática, sino es lo cultural, una dimensión nueva que converge en que haya un cambio radical también en la actitud, en la mentalidad de los ecuatorianos frente a estos nuevos procesos en que estamos viviendo. Es así que dentro de la colonia, ¿sí?, ha existido situaciones de desprecio, de marginalidad, de injusticia que hoy en día se replican. El racismo, por ejemplo, el sexismo, el patriarcalismo, el machismo, etcétera, son herencias y traumas que tenemos desde la colonia. Este proceso debe ser decolonizado. Lo que Aníbal Quijado nos llama es la decolonialidad, que es una situación actual en que los países de América deberían vivir a donde deberíamos seguir. Y la decolonialidad solo se hace efectiva a través de la educación, pero no a través de cualquier educación, sino de una educación liberadora, que haga posible liberarnos de esos yugos, de esas ataduras que nos tienen presos y que nos tienen atados a la colonia, a esas formas serviles de relacionamiento social. Entonces, aquí sí es posible que el Estado pueda intervenir a través de una política pública de decolonialidad y que tenga algunos de estos ingredientes que hemos explicado. Pero la matriz cultural también tiene que ver como recurso, este concepto básico o esta dimensión que hace referencia a que el recurso es inagotable, ¿no? La cultura como tal, y se basa en tres elementos que hacen posible a que la cultura se vea como recurso. Uno de ellos es la creatividad, o si se quiere, el talento. Otro es el arte o la cultura, y el otro es la conectividad, ¿sí? Estos tres pilares hacen posible una matriz cultural basada en el recurso económico. Todo esto nos lleva a una productividad, ¿no? Productividad cultural, donde tenemos aquí las industrias, los emprendimientos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y también las empresas, ¿no? Entonces, todos estos elementos hacen que haya mayor productividad cultural. Y también los artistas, ¿no es cierto? Artistas o creadores que sustentan todo este sistema de productividad. Entonces, no sabemos si el Estado interviene o no de mayor o menor medida en este campo de la productividad. O debería el Estado intervenir directamente en este otro campo, es decir, en la dimensión de derecho que tiene la matriz cultural. Esto significa acceso básicamente al consumo de la cultura.
Y esto solo se establecerá a través de una canasta básica de cultura o de buen vivir. ¿Sí? Es decir, ¿qué necesitamos los ecuatorianos en última instancia para ser felices? Entonces creemos que el Estado debe intervenir mucho más en este ámbito que en los otros ámbitos, porque aquí simplemente se transfiere, ¿no?, esa capacidad de consumo para los usuarios, consumo cultural, que los productores lo realizan. Y esto se puede hacer a través del bono, el bono de la cultura. El bono de la cultura es una especie de incentivo, de motivación para que la mayoría de ciudadanos podamos consumir lo que los creadores producen. Básicamente tendría estos tres pilares para poder intervenir en un cambio radical, pero paulatino, de la matriz cultural que nosotros proponemos.